Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Alas y en esta oportunidad vamos a presentar dos términos que son bastante conocidos, pero también hay mucha polémica alrededor de ellos, cuáles son ética y deontología. Pero más que enfocarnos en el concepto, la definición de cada uno de ellos, que ya lo hemos visto en presentaciones previas, nos vamos a enfocar en sus diferencias fundamentales. Realmente es básicamente donde podemos ver la esencia de los términos en sí. La palabra ética pues, proviene del griego ethos y pues prácticamente es una la forma como se traduce o cómo se refleja la forma o el lugar donde uno vive o cómo ha sido criado y las enseñanzas, sobre todo morales, con las que nuestros padres nos han educado, que luego las fomentan en la escuela y que posteriormente pues pasamos a aplicar en nuestra vida cotidiana. Por eso dice que su significado evolucionó hasta referirse al carácter o modo de ser de las personas. Por eso podemos decir, es una persona ética, alguien que se conduce de una forma moralmente aceptable para la sociedad. Ahora, cuando hablamos de deontología, también proviene del griego deontos, que significa deber y obligación, y por eso mismo, pues, la encontramos más relacionada con los oficios, profesiones, con las actividades que se desenvuelven a manera de modus vivendi, pero tienen básicamente el fin o el propósito de normalizar la conducta humana. Ahora tenemos varias funciones dentro de lo que conocemos como el código deontológico. Vamos a continuación a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en medicina, definitivamente el código deontológico se centra en el secreto profesional. Y pues podríamos decir que lo mismo sucede con los sacerdotes y la confesión. Es decir, que lo que el médico conoce acerca de un paciente, su diagnóstico, su estado de salud, no debería ser transmitido a otra persona a menos que el paciente pues lo autorizase. De la misma manera, en periodismo, por ejemplo, es que se debe contrastar la información antes de publicarla. Ya todos sabemos que es algo que deja mucho que desear a nivel mundial. No solo podemos decir que aquí en nuestro país. Y así podríamos pues ir mencionando todas y cada una de las profesiones, desde la más nueva hasta la más antigua. Cada una de ellas tiene una norma, como mencionamos aquí, cada una de ellas tiene su propia norma y podemos resumir pues que sin un código deontológico, es decir, sin ¿qué sería? Un manual de conducta, quizás podríamos llamarlo, no habría garantía de ningún trabajo, de ninguna obra. Usted podría, por ejemplo, ir donde un carpintero y ¿qué es lo más normal? Que no cumplan con las fechas o que las fechas de entrega de los trabajos, pues entonces podemos decir que no tiene un código deontológico realmente cimentado. Ahora, esto también incluye a todos nuestros quehaceres diarios, ¿verdad? Porque todos debemos de tener cierta, no solamente ética, sino que también un compromiso con la persona con la cual estamos relacionados de alguna manera, ya sea nada menos, por ejemplo, estos estudios en grupo o la participación en las mismas clases. Hay un código que debe observarse y que me atrevería a decir yo que es un código deontológico entre compañeros de estudio, de manera que haya un respeto mutuo no solo a la opinión de los demás, sino que a las posturas o sus mismas limitaciones, o no necesariamente tenga que reconocerse, tú eres mejor o tú eres peor, ¿verdad? Pero todo esto está relacionado con la manera y la forma en cómo nos vamos desenvolviendo. Ahora, si vamos a mencionar, por ejemplo, que porque consideramos que deben de ser elaborados por un grupo colectivo y no impuesto, hay algo que extrajimos de la web, de la net, de la red de internet, y se resume que consideramos que la elaboración colectiva de códigos deontológicos
promueve la inclusión, la legitimidad y la adaptabilidad, lo que beneficia tanto a los profesionales como a la sociedad en general. Es decir, que no debe ser cada una de las personas quienes se van a lanzar a definir o a delimitar hasta dónde llega su responsabilidad, hasta dónde llega su compromiso y de dónde empieza el de los demás, sino que esto tiene que ser, son normas que tienen que ser dictadas por autoridades especializadas en cada una de las áreas, ¿no? Para garantizar, como dice aquí, no solo el aspecto de inclusión que tanto se menciona por cuestiones de género o de sexo, sino que por religión, por nacionalidad, etcétera. Y legitimidad, pues porque tiene que estar amparado legalmente por nuestros códigos. Ahora, que si hay efectos negativos, definitivamente uno de ellos es la rigidez y las limitaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que las, no pueden abarcarse todos los aspectos al 100% y a veces se abarca, lo poco que se abarca se quiere mantener dentro de una línea demasiado rígida y no hay ninguna flexibilidad porque hay excepciones, debe haber excepciones siempre, no siempre se puede cumplir algo al 100%. Ahora, también hay otro problema, que pueden entrar en conflicto con la ética personal, es decir, que puede haber, eh, exigirnos el código deontológico realizar alguna acción que nuestra ética personal nos diga que no. Y yo muchas veces he puesto el ejemplo de los vendedores, por ejemplo, que le venden a las personas cosas que no necesitan, pero eso ya está dentro de su modo vivendi, su forma de sobrevivir. Ahora, algo que sí pasa muy comúnmente es la falta de actualización. No hablemos solo de lo a nivel gubernamental, sino que las empresas privadas incluso a veces no toman muy en cuenta lo que deben de ser las normas deontológicas y no están actualizados y con respecto a los avances tecnológicos o a la actualización de los planes de estudio, etcétera. Hay muchos factores que se pueden involucrar ahí. La otra, la siguiente, pues lo que más ocurre a nivel gubernamental es cuando más lo observamos, tenemos muchos casos que podemos mencionar. Ya en la vez anterior se ha mencionado mucho el Seguro Social, pero hay muchas instituciones donde no se cumple ningún tipo de regla, no hay en algunos de ellos ni siquiera ética personal, pero eso ya es cuestión de la forma en como cada persona está dispuesta a desenvolver su trabajo. Y la ineficacia en prevenir malas prácticas. Quiere decir que por muchas reglas que se impongan o que se quieran imponer, siempre el ser humano está más condicionado a lo que le puede traer consecuencias y terminar en sitios donde hay castigo, o sea, por no cumplir con ciertas normas. Pero si todos estamos hablando de cuestiones de respeto, por ejemplo, que no nos van a llevar a la cárcel o no van a tener un castigo físico, nos es mucho más difícil cumplirlas. Pero esa es cuestión ya de la naturaleza humana. En general, es definitivamente indispensable que criemos a las siguientes generaciones o eduquemos a nuestros hijos o promulguemos entre nuestros estudiantes la ética profesional y de ahí pues prácticamente se traduce en un cumplimiento de un código deontológico con mucha más normalidad, sin tener que forzar a nadie ni amenazar. Muchas gracias.